Bueno, pues para seguir con el programa, si quiere yo la pongo. Ah, ahí está ya abierta, era ese. Sí. Con el doctor José Antonio Román Villarreal, que nos va a acompañar ahorita. Él también es intensivista pediatra. Él fue adscrito de la unidad de terapia intensiva de la clínica 25 y de la clínica 34. Y aparte de la clínica 34 fue jefe de la terapia intensiva pediátrica, ¿verdad? Entonces, nos va a acompañar con manejo postquirúrgico del paciente cardíaco. Gracias. Buenos días a todos. Pues agradeciendo al comité organizador su invitación y a todos ustedes por su presencia. Vamos a revisar un poquito el manejo postquirúrgico del paciente que se le operó de una cardiopatía. Vamos a pasar la siguiente, si me hace un favor. Muy bien. Como es un tema muy extenso, realmente me puso en un dilema cómo abordarlo, ¿verdad? Porque pues uno quisiera abordar todos los aspectos de este paciente, pero pues es muy difícil en un periodo tan corto de tiempo. Yo creo que cada uno de los aspectos, no sé, el ventilatorio, el hemodinámico, qué inotrópico ponerle, qué sedación darle, qué analgesia, en fin, todo, cuando alimentarlo, todo, yo creo que nos llevaría cada uno de esos temas por lo menos esos 40 minutos, si no es que prácticamente un curso completo. Entonces, bueno, yo quise empezar emulando aquellas indicaciones que nosotros ponemos al inicio de cuando nos llega un paciente. Bueno, a mí me tocó vivir la época ahí en el Seguro Social del cambio entre cuando nosotros como residentes le poníamos las indicaciones al paciente con la máquina de escribir y luego, bueno, ya llegó la era computacional y pues ya era el famoso copy-paste que, bueno, nos agilizaba mucho la vida como residentes, pero también nos empezaron a surgir otros problemas de aquellas indicaciones que uno le ponía, bueno, hay uno hasta nueva orden, venoclisis para cada 8 horas y el antibiótico, el gastroprotector, el analgésico, en fin, nos íbamos poniendo toda la lista y al final, por decir, uno le ponía recabar los exámenes de laboratorio de su ingreso. Y había ocasiones en que el paciente ya se iba a egresar de la terapia intensiva, estaba en los últimos días ya en prealta prácticamente y todavía la indicación de recabar los estudios de laboratorio de su ingreso persistía en aquellas indicaciones, ¿verdad? Y bueno, pues la enfermera ya hasta se reía cuando la veía, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver la siguiente, si me hacen favor. Bueno, esas tal y como estaban las indicaciones, es decir, sin ninguna abreviatura y todo esto, es lo que nos pide ahora pues, la famosa calidad y los sistemas de estandarización de todas estas cosas. Y bueno, la norma oficial mexicana dice que no debemos de abreviar ni ML, ni KCL, ni nada de esas abreviaturas. Debe decir toda la palabra tal y como lo decía en las indicaciones que pusimos ahí. Vamos a ver la siguiente. Estas pues seguían siendo indicaciones que de antaño o convencionalmente ponemos a cada paciente, su analgesia, su sedación, su relajación en aquel caso que lo requiera, el inotrópico, cuando vasodilatador, la digoxina, cuando le inicio, la dexametasona, cuando el esteroide en general, cuando lo indico, el ventilador mecánico, si es convencional, si le pongo o no le pongo marcapaso. Vemos la siguiente, por favor. Y bueno, ya después seguimos, pues si lo anticoagulo y cuándo empiezo y con qué y cómo lo monitorizo. El paquete globular, es decir, las reposiciones de coloides, cada cuándo se las hago o qué le pongo paquete, le pongo plasma, en fin, ¿verdad? La sonda de tórax, cuánto tiempo la dejo, la de Foley, en fin, los exámenes, qué le pedimos, la posición del paciente y todo esto. Vamos a tratar de desglosarlo en las siguientes diapositivas. Adelante. Lo mismo el óxido nítrico, ya la tecnología más revolucionaria de estos últimos días, pues el óxido nítrico, la ventilación de alta frecuencia, el ECMO, el soporte ventricular, el prisma, y bueno, lo que nunca debe faltar, los signos vitales y los cuidados de enfermería. Muy bien, entonces bueno, el ayuno, primero decimos, bueno, ¿hasta cuándo le doy de comer a este paciente? Pues realmente debiéramos
según lo que marca la literatura y lo que hemos vivido en la experiencia, es que hay que darle al paciente entre más pronto, mejor, darle de comer. Entonces, intentar iniciar la vía oral en cuanto recupere el efecto anestésico, claro, aquel paciente que no tenga una contraindicación absoluta para hacerlo, ¿verdad? Dentro de ello tenemos que actuar con pies de plomo y tener especial precaución en aquellos pacientes que se operaron de una coartación o una interrupción de arco aórtico, es decir, se le realizó una cirugía cardíaca sin circulación extracorpórea, con un pinzamiento aórtico prolongadito, prolongadito, es decir, por ejemplo, una coartación de aorta que el cirujano se tarda 20 minutos o más con la aorta pinzada y sin darle hipotermia a la porción distal del organismo del paciente, esto me puede afectar todas las partes distales. Tan es así que, bueno, lo que más sufre yo creo que son las células neurológicas y las células digestivas. Entonces, luego nos protesta el sistema digestivo cuando intentamos dar de comer a estos niños, y también el neurológico. Es decir, nunca le digan a un familiar que su niño está bien y que salió bien de la cirugía y que todo está bien antes de que se despierte y empiece a mover las piernas, principalmente en estos casos de coartación. El paro circulatorio total, pues también es un evento en el cual paran la bomba de circulación extracorpórea, el niño tiene el corazón también en paro y la única protección es la hipotermia. Entonces, un paro circulatorio total también prolongado, que si bien lo hacemos en una hipotermia profunda, donde hay una protección extra para el organismo, pues es algo que se debe tomar muy en cuenta para valorar el inicio de la vía oral. Y las correcciones univentriculares. Esto generalmente, aquel paciente que se le hace corrección univentricular, es decir, el Glenn o el Fontan, es aquel paciente que regularmente nos da problemas digestivos, pero más tardíos, no son tan iniciales. Entonces, aquellos sí podemos iniciar tempranamente la alimentación. Bueno, todo esto debe estar sustentado, ¿verdad? Y entonces, principalmente los neonatólogos, como decía César, insisten mucho en que se les debe comer temprano, y ellos refieren que dentro de las primeras 24 horas de la alimentación, si bien les dabas de comer en las cardiopatías ductodependientes, como nos decía César, a estos pacientes aún recién operados, en las primeras 24 horas los alimentan. Incluso esta gente lo hizo enriqueciendo las fórmulas alimentarias normales, y generalmente a estos niños les fue mejor que los que no comieron, con un estudio comparativo. Como les decía, las complicaciones digestivas, que a veces no las vemos tan inmediatas, es la enteropatía perdedora de proteínas en aquellos pacientitos operados de una corrección univentricular, cirugía de Glenn, cirugía de Fontan, o en aquellos que les decía que tienen un pinzamiento aórtico a normotermia, generalmente el síndrome poscuartectomía o la isquemia el daño isquémico que provocó en el intestino aquel pinzamiento. Podemos verlo a veces hasta alrededor de la primera semana, no es inmediato. Entonces puede ser que el paciente esté tolerando bien la vía oral y de repente deja de tolerarla. Entonces, las soluciones IV también. ¿Cómo los manejamos las soluciones intravenosas que les vamos a poner? Bueno, es un mundo de diferencia aquellos pacientes que son posoperados y que no utilizaron circulación extracorpórea, aquel que operaron de un PCA, de una coartación y esas cosas que estamos platicando ahorita, y aquellos que sí los metieron a una circulación extracorpórea, que los metieron a la máquina y bueno, hubieron que utilizar expansores de plasma y cositas así, manitol y líquidos abundantes para circular toda su volumen sanguíneo a través de la máquina de circulación extracorpórea. Pues en estos pacientes generalmente nos quedan con una cantidad de líquido extra en el organismo, que hay que pensar siempre en ella y tratar de no sobrecargarlos en esos primeros días que lo estamos tratando nosotros. Aquellos pacientes en que se les hace aortoplastía o plastía valvular aórtica, es aquellos también que tenemos que tener especial atención, porque finalmente estos pacientes tienen una obstrucción al tracto de salida de la vía izquierda. Entonces el corazón está acostumbrado a trabajar con esa resistencia, y al momento en que ustedes lo operan y se la quitan, entonces son generalmente pacientes que pueden estar hipertensos, y si a eso lo acompañan ustedes con un volumen circulatorio alto, que se lo fabricamos nosotros usando líquidos altos durante las primeras horas, pues es algo que no es muy bueno para el paciente, ¿sí? La corrección univentricular es un caso aparte, y que yo creo que sí nos llevaría un curso completo analizarla, pero generalmente estos pacientes son pacientes que, como un solo ventrículo va a manejar toda la circulación, tanto pulmonar como sistémica,
requieren de estar sumamente bien precargados. Yo creo que todos los pacientes deben estar bien precargados, pero más especialmente estos. Entonces, debemos de manejar una situación en la cual le ofrezcamos líquidos al paciente y que sepamos que gran cantidad de esos líquidos se van a quedar en el espacio intravascular, que no muchos se nos va a ir o que no la mayoría se nos vayan al espacio extravascular y que nada más nos hinchen al paciente, nos provoquen edema, nos provoquen edema intersticial pulmonar y de los tejidos de todo su organismo y no me expandan mucho el plasma. Entonces, en estos pacientes casi siempre usamos una mezcla de coloides, cristaloides para su manejo. Muy bien, entonces les decía, restringimos generalmente los líquidos en aquellos pacientes que fueron sometidos a bomba de circulación extracorpórea o aquellos que tenían una obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo y que los liberamos. Los líquidos a requerimientos, pues en aquellas cirugías en que no se metieron a circulación extracorpórea y se trata como cualquier otra cirugía de cualquier otra parte del cuerpo. Los líquidos altos con combinaciones de coloides y cristaloides, como habíamos dicho, en estos pacientes operados de corazón univentricular, que se les manejó una fisiología de un corazón univentricular, y los hemoderivados, ¿cuándo los usamos? Pues principalmente hay que usarlos con dos finalidades principales, yo creo: reponer la sangre que está perdiendo el paciente. Se dice que el paciente que con una pérdida de volumen del 30% de su volumen circulante o mayor, a ese hay que pasarle sangre, bueno, más que nada paquete globular, independientemente de cómo traiga el hematocrito, la hemoglobina en ese momento. Son sangrados agudos que no dan tiempo a que baje el hematocrito en la BH y uno se dé cuenta que está anémico el paciente o que le falta paquete globular. Estos pacientes es bien importante hacerles un balance de coloides, es decir, cuando les llega el paciente de quirófano, o chequen su hoja de anestesias, cuánto sangró hay en quirófano, cuánto le pasó el anestesiólogo específicamente de coloides y cuánto tiene ahí en el pleurevac que les está llegando con la sonda del tórax, y cuándo le hemos pasado nosotros, para no irnos para un lado ni para el otro de la balanza, que los dos lados serían algo deleterio para el paciente. Entonces, como les decía, los pacientes que han requerido bypass cardiopulmonar durante la cirugía tienen un aumento del agua corporal total. Ellos tienen un exceso de agua, pero aunque frecuentemente su volumen circulante eficaz está disminuido. Por ello, aunque pueden requerir expansiones agudas de la volemia, principalmente con coloides, ahí les diría yo, los líquidos de mantenimiento deben reducirse a la mitad o a 2/3 partes de sus necesidades basales. De esta forma, le ayudan a limitar las cantidades de líquido que deben retirarse del organismo cuando la situación hemodinámica ya se estabilice, ¿verdad? Son parte de las guías prácticas de la Sociedad Española de Cardiología y que, bueno, pues todo el mundo lo sabemos. El antibiótico. ¿Qué antibiótico le ponemos a estos pacientes, verdad? Regularmente, pues el paciente que se operó de corazón nos da miedo y, bueno, vamos a ponerle antibióticos entre más de amplio espectro y más caros mejor, pero no es así. Realmente lo único que prevenimos nosotros cuando operamos a un paciente de corazón, lo único que podemos tratar de prevenir con un antibiótico profiláctico es la infección de la herida quirúrgica. Entonces tiene que ir dirigido a los gérmenes que nos ocasionan la infección de la herida quirúrgica, que es el estafilococo principalmente, ¿verdad? Entonces una cefalosporina de primera generación, ¿verdad? Sería lo ideal, y nosotros era lo que usábamos dentro de nuestros protocolos ahí en la 34 cuando me tocó estar en la jefatura. Y bueno, la vancomicina la dejábamos nosotros como una segunda elección en aquellos pacientes en que eran operados de una cirugía valvular, de que se les hacía alguna plastía, alguna prótesis valvular o cosas de ese tipo, o aquel paciente alérgico a las cefalosporinas o a los beta-lactámicos en general. Bueno, básicamente es en los que lo usábamos. La literatura agrega que también aquellos pacientes que se vea que tienen colonización con estafilococo, pues sí hay que poner vancomicina, porque muchas de las ocasiones es meticilino resistente, ¿verdad? O sea, y bueno, los casos especiales son aquellos casos que mencionamos, que bueno, a varios de nosotros nos tocó que nos trae el paciente el cirujano y de repente se para en la sala y hay que abrirlo para darle masaje intracardíaco ahí el paciente, directo, ¿verdad? O sea, masaje cardíaco directo, perdón, y entonces le abrimos el tórax o nos llega con el tórax abierto, que no lo pudo cerrar, que cuando lo intentaba cerrar el cirujano, pues
comprimía el corazón y se paraba el paciente, pacientes sumamente graves, en eso sí ya valoramos de acuerdo al grado de contaminación que vimos y a los gérmenes que predominen en nuestra terapia. Vemos lo siguiente. Ok, entonces la profilaxis antimicrobiana, nuestro protocolo decía que hay que darle cefalotina desde la preinducción hasta 48 horas después de la cirugía. La literatura dice, tienes que ponérsela desde 1 hora antes de que el cirujano haga su incisión para que funcione. La vancomicina, como les decía, en alergia a penicilina, cirugía vascular, en prótesis vasculares y los casos especiales de tórax abierto que ya les comenté. Esto son las normas o las guías antimicrobianas internacionales para cirugía cardíaca y mencionan lo que les he estado reforzando en estos últimos minutos. La profilaxis antimicrobiana debe ser administrada a todos los pacientes sometidos a cirugía cardíaca, o sea, no hay de otra, tenemos que ponerle, ¿verdad? Y las cefalosporinas de primera o de segunda generación son los antibióticos de elección. El uso de vancomicina debe ser reservado para los casos de alergia beta-lactámicos o en quienes se presume y tenga confirmada la colonización de Staphylococcus aureus meticilino resistentes. El tiempo de inicio de la profilaxis debe ser alrededor de 60 minutos previos a la incisión de piel, lo que decíamos, y la duración de la profilaxis antimicrobiana no debe ser mayor de 48 horas. Es decir, muchas veces nos escudamos en esta profilaxis antimicrobiana y le seguimos y es parte del copy-paste, se va al piso con cefalotina, aunque tenga 5 días con nosotros. Adelante. El gastroprotector, ¿qué le ponemos? ¿Ranitidina o le ponemos omeprazol? Bueno, habitualmente, o yo creo que lo más recomendado es ponerle un anti-H2, ¿verdad? No ponerle un inhibidor de la bomba de protones, porque lo que buscamos básicamente es disminuir básicamente la acidez gástrica, ¿verdad? Sin llegar a quitarla por completo. Acuérdense que es un mecanismo de defensa y que, bueno, finalmente puede favorecer la colonización el hecho de no tener nada de acidez en el estómago. Es una situación que no debe ser. Muy bien, entonces la dosis, en el omeprazol en este caso, la dosis que se usa en pediatría es comparativamente mayor con la del adulto, por peculiaridades de la farmacocinética del fármaco, y el 90% de estos pacientes responden a una dosis entre 1 a 2 miligramos por kilo por día, y es importante tener en cuenta sus posibles interacciones. Otra causa más para no ponerlo digamos, como rutina, ¿verdad? Entonces, sobre todo tienen interacciones importantes este medicamento con sustancias que regularmente usamos en estos pacientes que utilizan la vía del citocromo 450 para metabolizarse, como la warfarina, el diazepam y la fenitoína. Les pueden alterar los niveles de estos fármacos, ¿verdad? Y el uso de medicamentos inhibidores de inhibidores de la acidez gástrica están asociados con un incremento en el número de episodios de gastroenteritis aguda y neumonías. Por eso, esto se debe a la pérdida de la barrera bacteriana gástrica al aumentar su pH, lo que estábamos diciendo. Los pacientes que están en mayor riesgo son los que presentan trastornos neurológicos, motores o enfermedad pulmonar crónica, que muchos de estos pacientes por ser cardiópatas, generalmente tienen algo de enfermedad pulmonar crónica, sobre todo aquellos que cursan con un hiperflujo pulmonar previo a la cirugía, ¿verdad? Y bueno, son un hospital de Barcelona, se hicieron estudios donde se documenta esto y se hizo una revisión bibliográfica y bueno, es lo que ellos mencionan. Vemos el siguiente. El analgésico, ¿qué le vamos a poner a estos pacientes? Regularmente nuestros caballitos de batalla, el ketorolaco y la buprenorfina. Las dosis habituales hasta que los usábamos, ¿verdad? En algunos de estos pacientes, como analgésico, podemos usar fentanil y propofol, sin olvidar pues, que estos medicamentos, pues, aparte del efecto analgésico, tienen otros efectos sedantes y de otro tipo, ¿verdad? Vamos a ver la siguiente, sedación y relajación, es decir, ¿a cuál paciente voy a sedar? Actualmente, aquel paciente que cursaba con hipertensión pulmonar, decíamos, bueno, hay que manejarlo los primeros 3 días sedado y relajado, y luego ya vemos a ver cómo nos va. Eso es definitivamente algo que ya pasó a la historia. Yo creo que el paciente se debe sedar lo menos posible, y se debe sedar lo menos posible y bueno, hay que buscar el medicamento ideal para sedarlo.
Regularmente por disponibilidad, costo y también algo de costumbre utilizamos el Dormicum, pero no hay que olvidar que él disminuye las resistencias vasculares periféricas y provoca hipotensión. Entonces, en aquel paciente hemodinámicamente inestable, definitivamente preferimos otros medicamentos para sedarlos, como el fentanil, que no me interfiere tanto con las resistencias vasculares. Sin embargo, el fentanil también nos puede provocar bradicardia. Otra de las cosas importantes es la tolerancia que produce. Cada vez les va a requerir más cantidad para mantenerlo dormido. Y también la acumulación en el tejido adiposo. Entre más gordito sea su paciente, perdón, los lactantes, los niñitos chiquititos, que en su organismo proporcionalmente tienen mayor cantidad de grasa, son pacientes que me van a acumular fentanil en su organismo y al momento en que ustedes lo quieran despertar, oye, ya tiene 24 horas que le suspendí el fentanil y todavía no despierta, ¿verdad? A lo mejor tiene daño cerebral, no se angustien mucho en ellos, generalmente es por su acumulación en el tejido adiposo y que poco a poco se va eliminando y a veces y generalmente tardan más en eliminarlo. La dexmedetomidina últimamente se ha utilizado con mucha frecuencia y es algo bastante útil. Generalmente la dexmedetomidina yo lo he utilizado principalmente en aquellos pacientes en los que lo estamos destetando del ventilador, ¿verdad? Los sedamos para que estén tranquilitos sin que interfiera con su ventilación. Generalmente ella no tiene tantos efectos indeseables o colaterales y el único que yo le veía, y principalmente cuando estaba en la jefatura, es que es muy caro, ¿verdad? Y entonces me llamaban a pisar alfombra inmediatamente. Y bueno, otra situación que podemos es relajar al paciente, el bromuro de becuronio, ¿verdad? Que es el norcuronio, 50, 100 microgramos por kilo por hora en infusión lo podemos utilizar y generalmente también hay ocasiones en que llegamos a utilizar hasta 200 microgramos. Muy bien. Bueno, los inotrópicos. ¿Qué inotrópicos le vamos a poner al paciente? Generalmente esto es algo que yo siempre he visto que en una institución donde trabajamos varios, como en mi caso el Seguro Social, es muy fácil ponerle inotrópicos. Alguien le pone un inotrópico y llega el siguiente turno, no, pues si le puso, yo le pongo otro, ¿verdad? Y así se van incrementando inotrópicos, pero rara vez es que le quitan. Entonces, lo mismo, el copy-paste se va incrementando ahí y el paciente termina a veces con 3 inotrópicos o 4 y tú no sabes cuál lo está vasoconstriñendo, vasodilatando, ya realmente qué estamos haciendo. Entonces yo les diría, utilicen un inotrópico a dosis tope o a dosis altas hasta donde puedan mejorarlo y si no, pueden probar otro, ¿verdad? E incluso no hay necesidad, si el otro le está dando el beneficio que ustedes buscaban, de mantener los dos, pueden iniciar el descenso del primero que tenían. ¿Verdad? Entonces, dentro de los inotrópicos, pues puse los más comunes, ¿verdad? Pero en realidad puede haber muchos más. Dopamina, dobutamina, isoproterenol, epinefrina, norepinefrina, milrinona, vasopresina, levosimendan. Vemos el siguiente. Por otra cosa, esto pues, generalmente es algo que leemos mucho en todos los libros y entonces se me hizo muy repetitivo desglosarlos así a conciencia de sus efectos alfa, sus efectos beta y todo lo demás, aparte de que me corre la doctora Xochitl porque nada más me dio 40 minutos. El tratamiento del fracaso circulatorio puede dividirse en dos cosas. Primero, lo que decíamos, optimizar la precarga del corazón, es decir, primero repónganle todos los líquidos que el paciente perdió y que necesita, y ya cuando tengan una volemia adecuada es cuando van a usar sus inotrópicos, ¿verdad? Y entonces la segunda parte es el farmacológico de la circulación, ¿verdad? Que debe procederse en forma secuencial y corregir primero la precarga cardíaca para considerar después el empleo de fármacos de acción cardiovascular. Adelante. La milrinona es útil en pacientes pediátricos sometidos a cirugía cardíaca como profilaxis en el síndrome de bajo gasto cardíaco postoperatorio. Generalmente el paciente que nos llega a la sala de terapia ya nos llega con milrinona, el anestesiólogo la empieza a utilizar precisamente por esto. Aunque no le ha hecho datos de falla cardíaca, todavía ni sale el paciente de la bomba de circulación extracorpórea y ya le está poniendo milrinona por este efecto de la milrinona, ¿verdad? Entonces, además, pues es un medicamento que nos da
vasodilatación pulmonar, que nos da más que nada inotropía, ¿verdad? Y no me aumenta los consumos de oxígenos, entonces prácticamente es la panacea. El interés del empleo de la vasopresina en el shock séptico es debido a que en esta situación las concentraciones plasmáticas de vasopresina endógena están disminuidas y además existe una hipersensibilidad a los efectos presores, es decir, van a responder incluso exageradamente el paciente séptico al uso de la vasopresina. Entonces, pues es bastante bueno utilizarla en este tipo de pacientes en especial. El levosimendan, vasodilatador de efecto prolongado, tiene compuestos activos que duran de 70 a 80 horas y ha demostrado ser útil para mejorar la hemodinamia, los síntomas y la supervivencia tanto pacientes afectados de bajo gasto cardíaca de cualquier etiología como pacientes afectados en el infarto al miocardio agudo con clínica de insuficiencia cardíaca. Es un medicamento como yo creo como todos los inotrópicos, inodilatadores y medicamentos de este ramo, primero se empiezan a utilizar en adultos y después los empezamos a utilizar nosotros. Nosotros les vemos beneficio a este tipo de medicamentos principalmente en aquellos pacientes en los cuales van a tener una cirugía en las cuales se van a manipular las coronarias. Por ejemplo, aquellas transposición de grandes vasos en las cuales ve el cirujano o más bien el conjunto cirujano cardiólogo desde antes de operarlo que tiene una salida o una emergencia anómala de las coronarias y que van a batallar con eso, un reimplante coronario, ¿verdad? De una coronaria anómala y todo eso, generalmente es útil darle el levosimendan a estos pacientes incluso antes de la cirugía y mantenerlo las primeras horas después de, pero pues también el inconveniente es el costo de estos medicamentos. Adelante. Los simpático-miméticos, la dopamina, la dobutamina, la adrenalina, la noradrenalina, isoproterenol, habitualmente son dosis que recomienda la literatura. Algunas de ellas particularmente se me hacen exageradas, como la de la dobutamina. Generalmente si tienes dobutamina a 20 microgramos kilo minuto, subirle más de eso a lo mejor asocia otro inotrópico en vez de llegar a esas otras dosis, que realmente ya es poco el beneficio que obtienes después de. Ok, otros grupos de inotrópicos, pues los inhibidores de la fosfodiesterasa 3, como la mielrenona que dijimos ahorita, los sensibilizadores del calcio, como el levosimendan que estuvimos dando, ahí están las dosis habituales, y los agonistas de la vasopresina endógena, que es la vasopresina misma, y están las dosis variables, ¿verdad? Adelante. Muy bien. Los vasodilatadores. Bueno, hay inodilatadores, como dijimos, del levosimendan, también la milrinona, y otros que tienen efectos dilatadores puros, como la nitroglicerina, el nitroprusiato, el sildenafil, el óxido nítrico, y lopros, bosentan. Como les repito, son los medicamentos más comunes, hay otros definitivamente, pero esto es lo que más comúnmente tenemos disponible nosotros aquí en nuestro medio. Vemos la siguiente. La milrinona es un potente vasodilatador, lo que permite la mejoría de la cardiopatía con falla cardíaca con un incremento del índice cardíaco, el volumen latido, el índice de trabajo del ventrículo derecho e izquierdo y con disminución significativa de las resistencias vasculares sistémicas y pulmonares, es decir, incrementa la fuerza de latido del corazón y le disminuye la resistencia contra la cual tiene que trabajar para mandar un gasto cardíaco. Entonces es, como les decía, prácticamente la panacea estos tipos de medicamentos, sin observarse cambios importantes en la frecuencia cardíaca, presión capilar pulmonar, y yo le agregaría incremento en el consumo de oxígeno, tampoco se ve. La dosis, pues lo que ya habíamos comentado, hay literaturas que la mencionan desde 0.3 hasta 0.8 y otras fuentes hasta 1. Bueno, vamos a ver la siguiente. La nitroglicerina, su dosis depende de dosis respuesta. Va desde 0.5 hasta 10 microgramos kilo minuto. Se utilizan dosis bajas para mejorar el flujo sanguíneo coronario, dosis altas en quienes padecen hipertensión arterial pulmonar. Es decir, hay quienes dividen los efectos de la nitroglicerina y dicen, bueno, como vasodilatador coronario se lo voy a poner a 0.5, ¿verdad? Más o menos, 0.7 máximo, cositas así, ¿verdad? Pero si busco una vasodilatación arteriolar pulmonar, tienen que ser dosis más altas. La literatura menciona a veces hasta 4 microgramos. Adelante. El nitroprusiato de sodio es un vasodilatador potente que relaja el músculo liso. Aquí el problema es que no es selectivo.
relaja vasos venosos, arteriales y arteriales sistémicos y pulmonares de los dos, con mecanismo de acción similar a la nitroglicerina. Produce ion cianuro, es otro de sus inconvenientes, es decir, en pacientes se puede intoxicar por el uso de nitroprusiato de sodio. Cuando ya tienen acumulación de estos productos, hay que pensar nosotros antes de que suceda esa intoxicación y nos lleve a una methemoglobinemia y cositas de ese tipo, en empezar a darle tal vez hidroxicobalamina para que se transforme o se haga la combinación del cianuro con la hidroxicobalamina y se convierta en cianocobalamina y me disminuya los niveles de cianuro y me eviten el daño hepático y todo lo demás que me puede producir. Muy bien, bueno, y he reducido el cianuro en el hígado por atiocianato, por la enzima rodanasa y se excreta por la orina. Su vida media es de 3 a 4 días. Es decir, se va acumulando y si ya tienen 3 días usándolo, 2 días, ya piensen en hidroxicobalamina. Dosis de 0.5 hasta 10 microgramos, como ya dijimos, y depende de lo que quieran. Bueno, este es nitroprusiato, perdón. Adelante. El sildenafil. El sildenafilo inhibe la fosfodiesterasa 5 y está presente en el pulmón e impide la degradación de guanosin monofosfato cíclico, incrementando la actividad del óxido nítrico endógeno. Tiene una potente acción vasodilatadora pulmonar y la dosis es de 1 a 2 miligramos por kilo por día. No está bien establecida, está más probado en adultos y cosas así, ¿verdad? Pero nosotros sí lo usamos con mucha frecuencia. Muy bien, adelante. El óxido nítrico. Yo le diría, usen óxido nítrico cuando ya fallaron por lo menos 2 vasodilatadores pulmonares. Así reza nuestra guía, la guía de práctica clínica para usar el óxido nítrico. Bueno, más que nada es un método específico de trabajo, no es una guía de práctica clínica. Entonces, cuando ya fallaron, ya le pusiste 2 vasodilatadores y no logras bajar la presión pulmonar a las cifras que tú quieres, puedes utilizar el óxido nítrico. Lo importante es que tengas hipertensión pulmonar aguda documentada. Es decir, si tienes una hipertensión pulmonar crónica en un paciente que ni siquiera han operado ni cosas de esas, usar el óxido nítrico, o sea, ya sabes que te vas a prolongar, ¿verdad? Úsalo en el momento de crisis, cuando lo acaban de operar y todo eso, que es lo que estamos viendo ahorita en este momento. Y bueno, considerando que el paciente tenía cierto grado de hipertensión pulmonar o cierta cifra y que lo operaron y se agudizó en forma importante, entonces en esos pacientes es donde mejor me responden. En aquellos pacientes que no nos guiamos generalmente por una cifra, es decir, bueno, arriba de tanto se lo van a poner, no, generalmente en pacientes que rebasa esa presión a la presión sistémica y me da cortocircuitos cuando hay, bueno, todavía algún defecto residual por ahí o todo eso, ya un complejo de Eisenmenger y cosas de esas, pues es cuando tenemos que utilizarlo, a veces utilizamos una prueba terapéutica en estos pacientes, o generalmente debiéramos hacerlo, usar una prueba terapéutica en la cual le ponemos óxido nítrico hasta 20 partes por millón, generalmente se la dejamos 1 hora. Si el paciente respondió y bajó la presión pulmonar, oxigenó mejor el paciente y todo eso, pues adelante, se lo dejamos, pero si no funcionó en 1 hora, ya no va a funcionar y mantenerlo es más tranquilidad para nosotros que beneficio para el paciente. Entonces yo les diría, hay que quitarlo, ¿verdad? Obviamente cuando lo usamos hay que monitorizar dióxido de nitrógeno y methemoglobina. La methemoglobina generalmente la empezamos a monitorizar tal vez después de segundo o tercer día, en aquellos casos que se prolonga el uso del óxido nítrico por algún factor específico, ¿verdad? Pues en estos pacientes sí debemos de utilizarlo y bueno, a veces es difícil de conseguir el azul de metileno, que sería por decir el antídoto para la metemoglobinemia, entonces tratamos de no llegar a esas cifras. Cuando estamos arriba de metemoglobinas, arriba del 2-3%, mejor suspendemos el medicamento. Retirarlo a las 72 horas, previo uso de sildenafil de 1 a 2 miligramos kilo día en 3 dosis. Siempre hay que esperar que pudiera tener un rebote al momento de suspenderlo, entonces por eso empezamos a impregnarlo con otro vasodilatador antes de. La prostaciclina
el eprostenol, que realmente nosotros no tenemos experiencia en esto. Es un metabolito del ácido araquidónico producido en el endotelio. Su mecanismo de acción es diferente, aunque complementario al óxido nítrico inhalado. De ahí que se plantea utilizarlo en forma conjunta. Ambos actúan como vasodilatadores de la arteria pulmonar mediante liberación de sustancias que relajan la musculatura lisa. La prestaciclina presenta acción antiagregante plaquetaria e inhibidor de la proliferación del músculo liso. Realmente lo que tenemos más disponible nosotros, si vemos lo siguiente, por favor, la que tenemos más disponible es el Iloprost, y que en esto sí tenemos pues algunos casitos, la prostaciclina y el análogo de sintético de la prostaciclina. Entonces recientemente se ha utilizado el análogo sintético de la prostaciclina I2, Iloprost, que presenta ventajas frente a la prostaciclina y como mayor estabilidad y solubilidad en medios isotónicos y presenta mayor vida media de 20 a 30 minutos y mayor duración del efecto hasta 2 horas, ¿verdad? Entonces, lo cual permite su administración intermitente, y la dosis también se dedujo a partir de la dosis empleada del adulto, y más o menos en pediatría es lo que usamos. Vamos al siguiente. El Bosentan, uno de los medicamentos también de reciente integración ahí en la terapéutica de estos pacientes, y pues también su inconveniente de alguna manera pues es el precio, ¿verdad? Y es administrado por la vía oral, un bloqueador del óxido nítrico específico de la endotelina 1, no específico, perdón, un bloqueador no específico, no del óxido nítrico, disculpen, bloqueador no específico de la endotelina 1, produciendo una mejoría en la oxigenación sin causar efectos adversos en los niños con hipertensión pulmonar. Muy bien, vemos la siguiente. Es un antagonista no selectivo de los receptores de la endotelina, y presenta en cantidades elevadas, ya están presentes en cantidades elevadas en pacientes con hipertensión pulmonar. Su utilización en pacientes con hipertensión pulmonar idiopática se demostró mejoría de su clase funcional, que realmente, aunque sea el paciente muy a veces crónico, ¿verdad?, él no responde adecuadamente a Bosentan. Las dosis recomendadas en relación a los kilos de peso del niño. Adelante. La digoxina. La digoxina es importante iniciarla antes de suspender las aminas. Yo creo que es uno de los medicamentos que más satanizamos y que más le tenemos miedo, ¿verdad? Si yo voy a suspender mis aminas, el niño ya debe estar digitalizado. Rara vez requerimos impregnar al paciente. Habitualmente no lo impregnamos. Son pacientes que le empezamos la dosis de mantenimiento de la digoxina y bueno, habitualmente 1 o 2 días antes de retirar las aminas. A veces el paciente está bloqueado y lo primero que dicen, no, pues suspende la digoxina. Oye, doctor, no tiene digoxina. Bueno, pues pónsela y se la suspendes, ¿verdad? No se vale, ¿verdad? Eso, porque la digoxina nosotros la suspendemos en los bloqueos porque consideramos que el bloqueo es un efecto, digamos, indeseable o de toxicidad de la digoxina. Entonces, generalmente lo hacemos en automático. Quítale la digoxina y pídele niveles séricos. A veces lo acabas de iniciar, ni siquiera lo impregnaste y ya estás pensando en eso. O sea, el paciente operado de corazón tiene muchas arritmias y una de ellas pues, son los bloqueos. Adelante. Bueno, las dosis habituales que utilizamos en los pacientes de acuerdo a las edades, no me quiero detener mucho. Adelante. El esteroide, ¿cuándo lo utilizamos? Yo creo que estaría justificado en una intubación prolongada o traumática. Tampoco utilizarlo como una rutina. Hay pacientes que lo operaron de un conducto arterioso, que nos llega tranquilo a la sala y todo esto, lo acaban de operar y bueno, no lo extubó el anestesiólogo porque no quiso revertirlo para que despertara despacito y todavía trae efecto anestésico. Bueno, a las 2 horas o a la hora y media de que llegó a la terapia, lo estás extubando. El anestesiólogo te dio el dato de que no batalló para intubarlo, no fue una intubación traumática, fue algo muy sencillo y cositas así. ¿Para qué le ponemos esteroide? Yo creo que está de más le podemos dar otros efectos indeseables de esto, ¿verdad? El bloqueo AB. Generalmente el paciente que tiene bloqueo AB y que persiste el bloqueo, una de las rutinas y de las cosas que está algo justificado es ponerle al paciente esteroide en ese momento. La enfermedad pulmonar asociada, sobre todo cuando tiene una enfermedad pulmonar asociada
que se caracterizaba por hiperreactividad bronquial, nos puede funcionar bien ponerle esteroide para que no nos haga alguna crisis o una situación ahí desagradable al momento de la extubada. Y en los pacientes en que tienen algo de insuficiencia suprarrenal, como aquel paciente neonato, es muy frecuente que el paciente neonato sin ninguna patología nos haga insuficiencia suprarrenal, le falte alguna niveles adecuados para, y bueno, lo necesitamos para que los inotrópicos funcionen bien. Vemos la siguiente. Ok, como les decía de las arritmias, el 80% de las arritmias revierten espontáneamente en las primeras 24 horas postquirúrgicas. Es una arritmia que no le está pegando al gasto, que no está siendo tan frecuente, que no es tan alarmante. Mejor no tratarla, no moverle, ¿verdad? Claro, estar bien al pendiente de ella, ¿verdad? Cada caso es especial, cada caso es diferente, habría que ver especial qué arritmia es y bueno, muchas de ellas requieren tratamiento, pero si es una que no sea de este tipo, bien podemos dejarla sin tratamiento. El 90% de todas las arritmias revierten espontáneamente entre las 6 y 8 semanas postquirúrgicas. Incluso el bloqueo AB, generalmente nos esperamos a veces este tiempo en pacientes en que no está comprometiendo su frecuencia ventricular, que es más o menos adecuada y que el paciente mantiene una buena presión con eso y un buen gasto. Generalmente nos esperamos ese tiempo antes de meterlo a cirugía. Para ponerle un marcapaso definitivo, cosas así, porque ya le pusiste marcapaso definitivo y luego revirtió el niño. Adelante. Y bueno, no hay que olvidar esto. Todos los antiarrítmicos son arritmogénicos, ¿verdad? A cualquier antiarrítmico que ustedes le puedan, les puede provocar otra arritmia. Adelante. Es decir, los propios fármacos antiarrítmicos también pueden causar arritmia y muchas veces el anestesiólogo, al intentar tratar una arritmia perioperatoria, puede acabar causando una iatrogénica. Esto no es privativo del anestesiólogo, es que lo dijeron los anestesiólogos, pero igual le puede pasar al intensivista, al pediatra, el que sea. ¿Verdad? Vemos la siguiente. Marcapaso a demanda. Como les decía, ¿en cuáles pacientes vamos a utilizar un marcapaso temporal? Generalmente yo quisiera que a todo paciente que operaran de corazón no le dejaran un cable endocárdico de marcapaso por lo menos, epicárdico, perdón, de marcapaso por lo menos. El cirujano, para no batallar en un momento dado que yo requiera, con alguna arritmia severa o algo en el posoperatorio inmediato, utilizar un marcapaso, pero puedo no utilizarlo en todo, sino tener nada más el cable por ahí, ¿verdad? El marcapaso generalmente está indicado en aquellos pacientes con falla cardíaca, con retardo en la conducción y en la respuesta ventricular, que puede ser el bloqueo, el ritmo ventricular lento, la bradicardia sinusal, y yo le agregaría aquellos pacientes que tienen riesgo de fibrilación atrial o ventricular, aquellos pacientes, no sé, posoperados, en los cuales ya se vio ahí durante la cirugía que tienen una aurícula derecha muy crecida, cositas así, y que bueno, hasta le hizo plastía a la aurícula el cirujano y todo eso, pues son pacientes que tienen mucho riesgo de una fibrilación atrial y bueno, aquellos pacientes que empiezan con bigeminismos, con cosas así, extrasístoles ventriculares frecuentes, pues también hay que protegerlos, ¿verdad? No de una fibrilación ventricular que nos hagan y en ese momento, de aquí a que traemos el generador de marcapaso, pues el paciente ya pasó tiempo vital para él. Muy bien. 150,000 me baja y bueno, ya le puedo pasar plaquetas o cosas así. En estos pacientes no se confíen porque la disminución de la cifra va asociada también a una disminución en la actividad o en la función plaquetaria. Entonces, en estos pacientes, si ven sangrado y tienen plaquetas de 80 a 100,000, pudiera ser la causa que le falten plaquetas. Adelante. Muy bien. ¿A cuáles pacientes voy a anticoagular? Pues a los grupos principales de riesgo. Los pacientes con shunts dependientes de un solo ventrículo, Glenn, Fontan, o aquellos pacientes que tienen una cardiopatía compleja y que le hicieron una fístula sistémico-pulmonar. En los pacientes que están teniendo arritmias, un flóter auricular, una aurícula muy grande que puede desprender coágulos y cositas de esas, o hacer y desprender coágulos, las cardiomiopatías, miocarditis, cavidades grandes, crecidas que provocan estasis
esos requerimos anticoagularlos. La enfermedad de Kawasaki con aneurismas coronarios, la implantación de las válvulas mecánicas definitivamente requieren anticoagulación, y yo le agregaría no solo las mecánicas, perdón, también las biológicas. Digamos, el fabricante mismo de la válvula biológica dice que le des anticoagulación las primeras horas a estos pacientes, y luego ya después ya no es tan necesaria en ellos, pero el mismo fabricante recomienda que se le dé. Adelante. ¿Qué anticoagulantes usamos? La heparina de 50 a 100 unidades por kilo cada 4 horas. A veces en vez de poner el plan cada 6, cada 8 horas, lo ponemos cada 4 horas y le ponemos la cantidad de heparina que necesitan, una infusión, o la ponemos en una infusión separada. Tiene acción inmediata y la vida media es variable de la heparina. Hay quienes hablan de 30 minutos y hay quienes hablan de que al momento en que la suspende son segundos y ya no deja, ya no interviene con la coagulación, y hay quienes dicen también que puede durar hasta 4 horas, depende mucho de cada paciente. La heparina de bajo peso molecular, vía subcutánea, tiene efecto inmediato y generalmente no nos da efectos indeseables de sangrado ni nada de eso. Y bueno, a veces la warfarina también, como un ya anticoagulante a largo plazo, sería de 0.1 por kilo hasta 5 microgramos como dosis total. Y bueno, la respuesta inicial la vemos a las 24 horas posterior a su administración, y el pico de la respuesta es a las 72 o 96 horas. Y la vida terminal es de una semana. La vida promedio de efectividad es de 40 horas con un rango entre 20 y 60. Esto quiere decir que a veces le ponemos warfarina al paciente en X cantidad y lo valoramos con un TP y vemos que no hay la prolongación que nosotros buscábamos, al doble, al triple, lo que sea, depende mucho del procedimiento, es qué tanto vamos a prolongar la anticoagulación. Entonces, ahí cuando vemos eso nosotros decimos, bueno, auméntale la warfarina. No, tengan bien presente esto, ¿verdad? La respuesta es a las 72, 96, o sea, seguramente en el tercer día ya van a estar en el otro lado, ya van a estar anticoagulados de más. Ok. Paquete globular, como dijimos, el paquete se va a pasar en pacientes con pérdidas del 30% del volumen o mayor. ¿Cuándo le van a pasar plasma? Pues generalmente yo les diría, lo más confiable sería hacer una tromboelastografía a este paciente. Generalmente basados en la curva de tromboelastografía nos diría qué pasarle al paciente, pero si no, el paciente está sangrando agudamente, le estás pasando paquete y el paciente sigue sangrando en forma importante, yo creo que pasarle plasma o plaquetas al mismo tiempo incluso, nadie nos lo reprocharía mientras tenemos los resultados de los laboratorios. Los crioprecipitados de factor 8 se pueden utilizar, sobre todo porque tienen la misma banda de precipitación del fibrinógeno, entonces lo usamos por el fibrinógeno que le estamos pasando, no por el factor de coagulación. Y los concentrados de factores específicos ahora, pues bueno, cuando tengamos la evidencia de que le falta tal o cual factor, pues sí podemos utilizarlos. Adelante. Ahora el tratamiento, dentro del mismo tratamiento para el sangrado, a veces el paciente acaba de llegar de quirófano y está sangrando, no hay que olvidar esto. A veces pudiera ser que no le revirtieron por completo la heparina. Generalmente la vía más confiable para ver la actividad de la heparina es un ACT, más que el TTP, yo les diría un ACT. Es lo que nos basamos, y el ACT debe estar entre 107 más o menos 13. Si está más prolongado podemos usar protamina, preguntándole o verificando cuánto usó de heparina el perfusionista. Pues utilizamos nosotros 1 miligramo de sulfato de protamina por cada 100 unidades que él haya utilizado de heparina para revertirla. Tomando en cuenta, como les dije, que la heparina vida media máxima que revelan los artículos son 4 horas, entonces si ya fue hace 8 horas eso, pues difícilmente nos va a funcionar. El ácido epsilon aminocaproico es otro arma que tenemos nosotros, el Amicar. Inhibe el mecanismo fibrinolítico, es decir, está indicado en la fibrinolisis primaria, en aquel paciente que empieza a hacer coágulos y entonces desencadena o desata su mecanismo fibrinolítico, y el fibrinolítico les deshace todos los pocos coágulos que está haciendo. Entonces ahí hay que parar esa cascada con ácido epsilon aminocaproico a 100 miligramos por kilo. Se pasa diluido en 1 hora. Dice ahí posteriormente 30 miligramos por kilo por hora. Las veces que lo he utilizado jamás he tenido que utilizar una segunda dosis o seguirlo en forma así por hora.
Con una sola dosis tiene. Sondas y catéteres. Todos los días que pasamos visita con nuestro paciente hay que checar y hay que preguntarnos, este catéter, ¿cuánto tiempo tengo con él? ¿Cuánto realmente me está sirviendo? ¿Cuánto tiempo planeo dejarlo más? ¿Verdad? Entonces, dejarlos el menor tiempo posible. Entre menos invasiones tengamos, menos sitios de entrada de infección para estos pacientes, retirarlos en orden. Aunque parezca una cosa boba, ¿verdad? Sí me ha tocado varias ocasiones en que el catéter, en la terapia se le quitó al paciente la sonda de tórax y todavía no se le quita el catéter pulmonar. Entonces, puede presentarnos un sangrado, ya no tenemos por dónde salga la sangre, otra cirugía y cosas de ese tipo. Entonces, siempre retirarlos en orden. Primero las cosas, en este caso todos los catéteres y luego ya las sondas de tórax. Disculpen, aquí se me fue una D. En caso de riesgo digamos, de sangrado, a avisar a cirugía previo a esto, lo que vamos a hacer el movimiento y tener un quirófano en espera. A aquellos pacientes se les pone catéter en la pulmonar, bueno, se les pone a través del infundíbulo, ahí entonces generalmente es un tejido muy muscular que al momento de quitarlo, la misma contracción muscular cierra el defecto y no sangran hacia afuera, pero aurículas izquierdas o a veces aún así niñitos que tienen corazones muy dilatados y que no tienen tanto músculo en su infundíbulo pueden sangrarme. Entonces hay que estar en esos casos avisado al cirujano y que haya un quirófano libre, porque si empieza a sangrar masivamente y no hay dónde operarlo, se arma el show. Suspender, obviamente, si ya habíamos iniciado la heparina, que generalmente la iniciamos cuando el paciente ya llegó de quirófano, ya dejó de sangrar y tiene su sonda, aunque tenga sus ondas todavía de tórax, de hecho debemos iniciar la heparina. Me ha tocado algunos pacientes que dicen, bueno, espérate quitar la sonda de tórax y luego ya le ponemos la heparina. Esos pacientes, a veces operados de una válvula mitral, se tapa la válvula mitral en lo que estás esperando quitar la sonda de tórax, ¿verdad? Entonces, va aprovechando que la heparina tiene una vida media corta, que es fácil de revertir y todo eso, pues es fácil suspenderla, pero tienen que valorar su coagulación, que su TTP o que su ACT esté bien antes de iniciar a hacer el retiro de la sonda para que no les vaya a sangrar. Adelante. Los laboratorios, bueno, ahí no quise ahondar mucho, pues regularmente un ABH, una química, electrolitos, tiempos, gasometría con lactato, ahí el lactato sería bastante útil para seguirlo nosotros monitorizando, la tromboelastografía en los casos en que está sangrando el paciente, pruebas de función hepático en aquellos pacientes que sientamos que puede haber habido alguna situación que dañe el hígado. Las enzimas cardíacas yo las reservaría para aquellos pacientes, no sé, coronaria anómala, aquellos pacientes operados de YATEN que estamos sospechando en isquemia miocárdica, pues sí hay que pedirlas, aunque no sospechemos en esos pacientes al inicio para tener una base, cómo estaban cuando llegó. Y luego, si nos empieza a hacer datos, adelante, ya vemos cómo se comporta. El electrocardiograma a la llegada de la cirugía, generalmente con los monitores actuales, ya a veces hasta flojera nos da hacer el electrocardiograma, es cosa que no debiera. Debemos de hacer un electrocardiograma completo a estos niños, sobre todo a aquellos niños, principalmente a estos últimos que les decía, coronaria anómala, o bien a aquellos pacientes operados de transposición de grandes vasos, para ver los sitios donde tiene infradesniveles, donde tiene algún dato de isquemia, ¿no? Miocárdica. Y pues electros de control, principalmente en estos pequeñines. La radiografía de tórax a la llegada a la cirugía, pues es siempre bastante útil para darnos una idea, pues que no traiga alguna situación extra que no hemos previsto, la posición del tubo y todo lo demás. Las radiografías posextubación también es algo que se ha hecho como una rutina, que todavía ni le quitan el tubo al paciente y ya viene el de rayos con el carrito porque le mandaron una orden de una radiografía posextubación. Lo que buscamos en una radiografía posextubación es una atelectasia principalmente y no se dan en los primeros minutos que ustedes le quitan el tubo. Entonces, espérense tantito, 2-3 horas, no urge. El retiro de las ondas, lo mismo, 2-3 horas después se puede hacer, a menos que sospeches que está sangrando. Adelante. La posición del paciente es algo bien importante, sobre todo en pacientes con fisiología univentricular, Glenn, Yaten, que está luchando, bueno, está un solo ventrículo controlando toda la circulación y
está lento el paso de tanto el retorno venoso como la salida de la sangre del corazón. Entonces, si a eso le agregamos que el paciente está todo chueco y con las yugulares ahí comprimidas, pues definitivamente eso no va a favorecer para nada al buen funcionamiento de su hemodinamia. El estado de choque, aquellos pacientes que están chocados, pues bueno, a veces ponerlos en una posición Trendelenburg o cositas así, que a veces son cositas sencillas que nos pueden ayudar transitoriamente mientras actúan otros inotrópicos, pues nos pueden dar un buen resultado. La sospecha de encefalopatía posperfusión, aquellos pacientes que tienen datos de encefalopatía, de edema cerebral, pues definitivamente tenemos que mantenerlos en una posición semi-Fowler con la cabeza central y todo eso. Bueno, fue algo que ya mencionamos ahorita. Adelante. La ventilación de alta frecuencia, ¿cuándo lo usamos? Pues en pacientes pediátricos con insuficiencia respiratoria refractaria a la ventilación convencional optimizada. Si no estamos manejando bien la ventilación convencional, no podemos decir que el niño requiere alta frecuencia. Y en pacientes con grandes fugas aéreas persistentes o recurrentes también es útil tenerla a la mano. El ECMO, bueno, ahorita el doctor Mario les va a dar una plática muy extensa y muy detallada de esto, ¿verdad? Pero básicamente está indicado cuando hay una falla respiratoria severa con índice de oxigenación mayor del 60, la falta de respuesta a la ventilación convencional y a otras formas de terapia de rescate, como el BAFO, como el óxido nítrico y la posición prona. Y en aquellas pacientes que ya están a unas presiones elevadas en el ventilador, que tienen presión media de vía aérea de 25, 20 en ventilación convencional o de 30 en BAFO, es conveniente pensar en ECMO. Incluso la organización del ECMO de Estados Unidos es lo que recomienda. La acidosis respiratoria sostenida severa con pH de 7.1 menor por 2 horas o más, el gasto cardíaco disminuido con etiología reversible, es bien importante que sea reversible la etiología, si no pues no tiene caso, y ausencia de contraindicaciones. La asistencia ventricular, ¿cuándo usarla? Pues básicamente la literatura menciona 3 cosas. Como puente a trasplante, aquel paciente que ya están ustedes definidos que lo van a trasplantar, y bueno, mientras llega el candidato, mientras esperamos o para mejorarlo incluso las condiciones en que lo vamos a meter a cirugía, podemos ponerlo como un puentecito, como un puente a la recuperación, aquellos pacientes que tuvieron una agresión, una cirugía cardíaca muy extensa, cosas así, que vemos un ventrículo está fallando demasiado y que bueno, sabemos que se va a recuperar o no le vemos un daño permanente, podríamos utilizarlo como un puente a la recuperación. Y terapia de destino en aquellos pacientes que no hay más que ofrecerle y que quieren mantener su vida un poco más. Adelante. Terapia de reemplazo renal continuo, también los mismos recomendaciones de paneles de expertos son los que nos mencionan que la indicación debe ser temprana, entre las 2 y 24 horas posterior a la falla renal. O sea, si la van a usar, usenla temprana, si no ya no tiene caso, ¿verdad? Nada más la satanizamos y decimos, no, todos se mueren, pues se mueren porque no la ponemos tempranamente, ¿verdad? Pero debe ser algo seguro de utilizar, no debe tener problemas. Se puede usar para hemofiltración, para hemodiálisis o para hemodiafiltración. Adelante. Ok. La terapia de reemplazo renal continuo en pacientes con hipervolemia, con falla renal o sin él, pero la misma organización esta que les comentaba y los paneles de expertos dicen que tenga inestabilidad hemodinámica, y que no permita otras técnicas dialíticas. Siempre le agregan esto, ellos mismos. Las alteraciones electrolíticas con inestabilidad hemodinámica que no permita otras técnicas dialíticas, la acidosis metabólica grave con inestabilidad hemodinámica. Adelante. Para eliminar tóxicos, bastante útil. En pacientes con errores innatos del metabolismo, en cirugía cardíaca, reduciendo el agua corporal total, y en el shock séptico, también eliminando toxinas. Y bueno, otra cosa que es bien importante y yo considero que es lo más importante en la terapia es la monitorización continua. Yo siempre me ponía a pensar y decía, para mí es mejor un intensivista que no sepa tanto,
pero que esté vuelta y vuelta y vuelta con el paciente, a el intensivista que sea pues un erudito, ¿verdad? Pero que lo vea una vez y se va. Ese no lo quería. Adelante. Los signos vitales y los cuidados de enfermería es otra cosa bastante importante, ¿verdad? Siempre hay que basarse en los signos vitales y, bueno, los cuidados de la enfermera, yo creo que si no tenemos una buena enfermera, por más ciencia que le echemos, el paciente no sale. Adelante. Bueno, y ahí se me pasó a poner a lo mejor alguna diapositiva ahí de, recabar los estudios de laboratorio de ingreso. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por su plática, doctor. Le entrego el reconocimiento, un regalito. Muchas gracias.